Muy buenas tardes, amigo del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Saludos a todos ustedes que hoy están participando con los comentarios. Muchas gracias por el comentario de Amauri. Pues ojalá algún día las cosas se den. José Antonio Vivas, buenas tardes. Moisés Antonio, Nartin Fab, saludos desde Argentina. Daniel Sánchez, gracias a Mauri, José Chan, Frontera 54, Valentín. Es cierto que alguien hizo un comentario sobre la tristeza en época de guerra, de la muerte de tantos inocentes. No solamente podemos hablar del tema de quién está ganando o de qué fuerzas han sido derrotadas recientemente, como hay lugares exactos donde en las últimas horas han habido muertos de ambos bandos. Hoy en día se continúa con el asedio en Severodonetsk, allá en esta planta de fertilizantes. Y luego de este discurso del día de ayer del presidente de Rusia, pues se han aclarado muchos vacíos que existían. Se ha aclarado, por ejemplo, el objetivo de Rusia, que es continuar tomando control de Donbass para proteger a la población rusoparlante en esta zona del país. Y alguien hizo un comentario que me pareció importante, que dice lo siguiente: eh, una guerra como esta puede ser medida con varias métricas. ¿Cómo se puede medir el éxito o la derrota en una guerra? Por el territorio ganado, como lo dicen los rusos, que han ganado territorio, que han tomado control, no que han adquirido en la zona oriental de Ucrania, por la influencia geopolítica ganada o perdida. También se puede decir que esta es una métrica en la guerra, por los tesoros adquiridos o por los recursos perdidos, porque un soldado puede derrotar a su enemigo en ese momento exacto de la guerra. Hay una victoria de un solo soldado, hay una victoria de alguien que está rescatando a alguien entre los escombros y finalmente lo encuentra. Pero al final del día siempre hay a alguien, hombre o mujer, que en el lugar de los hechos y en el lugar del combate le toca recoger los cadáveres, los fallecidos, los que mueren en estas guerras. Miren, en el caso de las Torres Gemelas, esto se demoraron 28 meses para decir exactamente cuántas personas habían muerto. Murieron 2.749 y 10 años más tarde, 10 años más tarde, fue revisada este dato para decir que eran 2.753. Esta guerra es una guerra de 1.500 kilómetros. Y recientemente el presidente de Rusia le advirtió al presidente de los Estados Unidos que si enviaban sistemas de misiles movibles, de rockets múltiples de largo alcance, pues iban a los rusos a buscar otro tipo de objetivos al interior de Ucrania para atacar otro tipo de poblaciones o territorios que ellos ni siquiera tenían en mente. Y hasta el día de hoy, estos misiles de largo alcance no han llegado. Sin embargo, con este presupuesto de parte de los Estados Unidos, no solamente los 40.000 millones de dólares, sino los 1.000 millones de dólares adicionales, pensaban enviar unos drones de gran tamaño, unos drones que pueden llevar o que pueden transportar misiles Hellfire de largo alcance, que pueden ser considerados por Rusia, al igual que los misiles, como sistemas o aparatos que pueden perjudicar el territorio ruso. Miren, en esta imagen pueden ver el dron, este famoso dron que lo llaman el águila gris. De estos drones se iban a enviar a Ucrania 4. A última hora, en el día de hoy, Estados Unidos tomó la decisión de no enviar estos 4 drones
cada uno por valor de 21.5 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿fue acaso por la disculpa que están sacando ahora de que el Congreso de los Estados Unidos determinó que estos sistemas de vigilancia que tienen estos aparatos, estos drones, que estos sistemas de vigilancia son bastante sofisticados, son de última generación y que siente temor Estados Unidos de que estos drones sean capturados por el enemigo, por las fuerzas rusas, y se tomó la decisión en conjunto de, en esta etapa de la guerra en Ucrania, de no enviar este tipo de drones. Ustedes saben que mientras estoy hablando, en Ucrania se utilizan drones traídos de Turquía, los TB2, que los llaman los Bayraktar. Estos misiles obviamente no tienen la potencia o el alcance de este misil americano de los Estados Unidos, el Grey Eagle, el águila gris, pero son menos costosos que los águila gris. Como pueden ver, este dron tiene un alcance que es lo que yo creo que ha hecho que Estados Unidos analice, medite el tema y no los envíe a Ucrania por el tema del alcance. Estos drones fabricados en los Estados Unidos por una compañía que se llama Atomics, estos drones tienen un alcance de 400 kilómetros. Y ahí volvemos a tener en cuenta el tema de la existencialidad de Rusia, de cómo Rusia no quiere que lleguen misiles o drones como este dron que puedan desde Ucrania alcanzar territorio ruso, que podrían inclusive llegar hasta la parte sur de Moscú. Estos son los fabricantes del dron allá en Estados Unidos, en esta compañía Atomics, quienes hasta ahora han creado el dron más sofisticado, de mayor alcance, hecho por los Estados Unidos. Este dron tiene una capacidad de estar en vuelo 41 horas a una velocidad de 278 kilómetros por hora, versus el dron turco, que solamente puede volar por espacio de 27 minutos a 223 kilómetros por hora. El alcance de este dron de los Estados Unidos podría, como les digo, llegar fácilmente desde territorio ucraniano hasta Moscú, como lo pueden ver acá, un rango de 400 kilómetros. Este dron de los Estados Unidos, el Águila Gris, puede llevar 4 misiles de 100 libras cada uno, mientras que los misiles turcos pueden llevar, los drones turcos pueden llevar misiles de 49 libras. El dron turco, el TB2 que ven en pantalla, es más pequeño, pero es también muy versátil y es un dron letal. El dron de los Estados Unidos es un salto tecnológico, es reutilizable, que esto es de mucha importancia, y puede resistir múltiples ataques, ya ataques más profundos a sistemas blindados. Ahora, una de las complicaciones de este dron de los Estados Unidos es el tema de la preparación, el entrenamiento a que tienen que someterse las fuerzas ucranianas, que toma entre 4 y 5 semanas. Este sistema de dron es bastante avanzado en el tema electrónico, tiene capacidad al despegue de 1.632 kilogramos, mientras que los drones turcos al despegue solamente tiene una capacidad de 700 kilogramos. Esta versatilidad de estos drones de los Estados Unidos les permite llevar más instrumentos electrónicos para poder acumular más datos. Aprovecho para hacer un paréntesis. En Ucrania han elegido a la representante para Miss Universo este año y se llama Victoria Apanesenko, a quien ustedes ven en pantalla. Y miren este dato: en medio de la guerra, Ucrania ha elegido Miss Universo. Obviamente nosotros esperamos por este canal que la guerra llegue a su término, que no se continúe como lo está haciendo
Biden que para evitar, para negar que los rusos han tomado control del Donbass, Estados Unidos continúa con el deseo de enviar armas de largo alcance, pero que después del discurso de Vladimir Putin ayer en San Petersburgo, él especificó y fue muy claro en que Rusia jamás va a aceptar ser vasallo ni de la OTAN ni de los Estados Unidos. Esto de que Ucrania, Zelensky le prometió a Biden que si llegan estos misiles de largo alcance, ellos no van a atacar territorio ruso. Miren lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos con estos drones. Esto es algo que no tiene lógica porque inclusive ya el tema de la credibilidad de Zelensky, de su, eh, de su lógica, de cómo él entiende y actúa en el tema de la guerra, ya de parte del mundo occidental hay ciertas dudas. ¿Y cómo va el mundo occidental a poner en las manos de Zelensky estas armas que podrían dar origen a una tercera, a una WW3? El hecho de que Ucrania niegue que va a usar estos equipos y estos drones, por eso yo de manera muy personal, yo pienso de que Estados Unidos no envió estos drones Grey Eagle, más que todo por esa posibilidad de riesgo. Ucrania en esta guerra ha utilizado bastante los drones, sin embargo, y a pesar de todos los que les han enviado de Turquía, que ahora se están acabando, no han podido lograr retomar control en la zona de Donbass. En Ucrania, en este momento, han habido ataques en las últimas horas que han producido muertos en las siguientes poblaciones: en Mariupol, en Volnovakia, en Saltivka, en Popasna, en Rubikne y en Sieverodonetsk. Esto obviamente no lo informan a diario, no hay informes diarios de parte del gobierno de Ucrania, pero sí a diario el gobierno de Zelensky le dice al mundo de que están muriendo cada día muchos soldados rusos, que la moral está bajando, que se le están acabando las armas, los sistemas de ataque. Pero ¿quién es el que está atacando en este momento en Ucrania? Es Rusia quien está atacando, quien está tomando la delantera, mientras que Ucrania ha enviado a sus mejores hombres a la zona de Donbass, donde estos mejores hombres están siendo asediados, están siendo derrotados. Y mientras tanto, este mensaje de parte de Rusia de acabar con los mercenarios, lo que ha logrado es que ya haya menos interés de parte de legionarios en ingresar a la guerra, a ayudarle a Ucrania. En estos días se habla de que se va a discutir en la OTAN si se le envían más armas a Zelensky, pero no se ha planteado una solución. Lo único que está en concreto es que de parte de Rusia se continúa con este operativo y que este envío de estos drones de parte de Estados Unidos, que iban prácticamente a hacer la solución a la guerra de Zelensky, no van a ser enviados por las razones que diga Biden o las que diga el secretario de Estado. Y yo creo que una de las razones más importantes es porque estos drones podrían iniciar ataques tácticos nucleares de parte de Rusia contra Polonia, por ejemplo, o cualquiera de estos países guerreristas de los últimos días, que gracias a la forma como ellos piensan y actúan, se ha continuado esta guerra en Ucrania. Porque ninguno de estos países, solamente aquellos países que están con más problemas en el tema de la energía, quieren que haya paz, no por la protección de los habitantes de Ucrania, sino por la protección de sus propios bolsillos. Este es el primer informe del día de hoy. Agradezco su atención. Por favor, dejen que rueden los anuncios publicitarios y denle like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.